Bueno, tengan un cordial saludo. Mi nombre es John Jaime Ramírez y en este pequeño video vamos a realizar la explicación del proyecto final de la materia de Big Data, en el cual realizaremos un análisis de datos del tráfico de redes móviles. Este es nuestro dominio escogido para el proyecto mencionado. Bueno, aquí encontramos los objetivos. Entonces, el objetivo general es analizar un dataset de una red celular en una determinada zona geográfica con el fin de poder caracterizar el comportamiento de los usuarios y poder tomar decisiones provechosas a partir de ello. Y entre los objetivos específicos es conocer el comportamiento del tráfico en el canal de downlink, en el canal de bajada, en las diferentes celdas con el fin de encontrar saturación en los recursos de la red y evaluar un posible aumento en la capacidad. ¿Sí? Dentro del aumento de la capacidad pues encontramos el aumento de portadoras, es decir, un aumento en el espectro electromagnético, y también un aumento en el ancho de banda del canal de transmisión, ya sea por fibra óptica, por cable de cobre, entre otros, de ser necesario. Y el segundo objetivo específico es conocer el comportamiento de los usuarios con el fin de determinar las zonas en que más se localizan y el tipo de servicios que consumen, entre otros. Este objetivo lo tenemos, bueno, lo tengo en rojo, debido a que por limitaciones del dataset no me fue factible obtener los perfiles de usuarios, ya que es una información eh, que no, por ley no se permite divulgar. Sin embargo, pues más adelante durante este video eh, hablaré cuál sería una toma de decisión bastante importante si tuviésemos esta información y cómo podríamos sacarle provecho a un modelo basado en estos datos. ¿Listo? Bueno, quiero hablar, especificar y explicarles rápidamente el dominio para poder obtener los, para poder entender los resultados que se obtengan al finalizar el video. Una topología de red móvil, ¿en qué se basa? Tenemos los usuarios. Los usuarios disponen de un smartphone. ¿Sí? El smartphone se conecta a una radio base mediante señales de radio. La radio base se conecta a una red IP. Generalmente esta red IP es una red arrendada, ¿sí? En el 95% de los casos esta red no pertenece al operador móvil. ¿Listo? Esta red esta red generalmente pues ya puede ser por fibra óptica, puede ser por cable de cobre, ¿sí? Y bueno, de hecho es bastante costoso, tanto el alquiler del espectro electromagnético de la banda de transmisión como como el ancho de banda de la fibra óptica, porque podemos tener trayectos de 30 a 40 kilómetros, ¿sí? En un anillo de fibra, lo cual es bastante costoso el arrendamiento de una de estas de redes de transmisión. Y bueno, después de pasar por la red IP, y ya llegamos a la red del core del operador móvil. ¿Listo? Lo que se conoce como el backbone. Y ya posteriormente eh, ya tenemos salida a lo que es Internet. Entonces ya podemos acceder a servidores como Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otros. Entonces al completar este ciclo, los usuarios localizados con su smartphone pueden tener acceso a la red de redes, a Internet. ¿Sí? Y aparece un elemento importante que lo hemos dibujado como una caja y es el elemento de operación y mantenimiento. ¿Por qué es importante? Porque más adelante les explicaré que mediante este equipo es donde vamos a obtener las muestras que van a componer nuestro dataset. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Eh, bueno, importante tener en cuenta que cuando un usuario se conecta a una radio base, esta radio base se encuentra en un lugar geográfico de una ciudad, un país, etcétera, ¿sí? Y se representa por medio de celdas.
las celdas celulares. Entonces, esta radio base se encuentra, por ejemplo, en esta celda amarilla y la otra celda de abajo se encuentra en la celda azul, ¿sí? Que esto se traduce en un punto geográfico de un espacio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Entonces, de poder caracterizarlos por celdas. Entonces, una conexión activa entre un usuario y una radio base nos brinda información de geolocalización, tiempo de conexión, tipo de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pueda muestrear en este punto, ¿sí? Obtener información de esta radio base, inmediatamente tengo información de los usuarios que se encuentran conectados a esta radio base, ¿sí? Entonces yo podría caracterizar, por ejemplo, cuál es la frecuencia y cantidad de usuarios que se conectan en esta celda, ¿sí? Donde se presentan los picos, donde se presentan los mínimos, etcétera, dependiendo de mi interés. Bueno, un usuario conectado a una red base puede generar en promedio unos 1000 mensajes de conexión por día, ¿sí? Esto lo genera un solo usuario. Entonces, si multiplicamos 1000 mensajes de conexión, que es la cantidad promedio al día, por la cantidad total de usuarios, de suscriptores, ¿sí? A tecnologías móviles, tenemos una inmensa base de datos diaria, ¿sí? De la cual podemos sacarle bastante provecho, pero tendríamos que hacer un, un análisis y tener una infraestructura bastante robusta para poder analizar esta inmensa cantidad de datos. Bueno, a modo a modo de comentario, este dato lo obtuve de la revista Semana. Entonces podemos encontrar que son bastante los suscriptores que actualmente disponen aquí en nuestro país. Por ejemplo, Claro tiene alrededor de casi 9 millones de abonados, Movistar 2 millones, Tigo casi 2 millones y otros operadores virtuales como UF, Virgin, Éxito y ETV disponen de otra gran cantidad de abonados. Entonces como lo mencionaba, estamos hablando de una base de datos bastante extensa. Listo. Entonces ahora sí vamos a hacer ya a describir nuestro dataset. Entonces, a partir del elemento que les mencionaba antes, del equipo de operación y mantenimiento, hemos muestreado 500 radiobases de LTE, tecnología de 4G, en la zona centro del país, lo cual incluye la ciudad de Bogotá y los pueblos aledaños al departamento de Cundinamarca. Nuestra base de datos se compone de 1.004.616 muestras, las cuales fueron tomadas desde el 26 de septiembre hasta el 18 de octubre del año 2016. Y en cada una de esas muestras, nosotros tenemos la siguiente información: la fecha de la muestra, la hora de la muestra, el ID de la radio base, la celda local, la interferencia de los sistemas radiantes, la cantidad de usuarios máxima, la cantidad de usuarios activos. Aquí hay una diferencia entre la cantidad de usuarios máxima y cantidad de usuarios activos. En la cantidad de usuarios máxima nosotros podemos encontrar tanto los usuarios activos como los usuarios que se encuentran en idle mode, es decir, los usuarios que tienen prendido su celular pero no están haciendo ni llamadas ni están haciendo navegación, simplemente tienen prendido el smartphone. Sin embargo, para poder localizar al, al- al usuario, pues se necesita mensajes de señalización constantes entre el smartphone y la radio base. ¿Listo? Mientras que la cantidad de usuarios activos sí son los usuarios que o se encuentran haciendo una llamada o se encuentran haciendo navegación desde su celular. Bueno, también encontramos otros campos como paquetes perdidos en el canal de bajada, paquetes perdidos en el canal de subida, el throughput por usuario y el tráfico eh, de bajada y el tráfico de subida. Y bueno, debido a la gran cantidad de datos, realmente procesar un millón de datos pues no es sencillo en una máquina doméstica. Entonces la propuesta que hice fue, no vamos a analizar las 500 radiobases, nos vamos a centrar en 6
en ser radiobases y, y posteriormente pues el análisis que hagamos ya lo podemos extrapolar a los demás, las demás radiobases y poder obtener pues los modelos que sean de nuestro interés. ¿Listo? Entonces las radiobases que hemos escogido pues han sido dentro de la ciudad de Bogotá y son las correspondientes a los IDs Box 0001, Box 0006, Box 0008, Box 0009, Box 0011 y Box 0012. Y bueno, estas imágenes las hemos capturado desde Google Maps. Nosotros ya tenemos la geolocalización de estas 6 bases, entonces son zonas ubicadas en el norte de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Desde el sector del Ijacá, y nos movemos por el lado de Toberín, por el lado de Danubio Oriental, Masurén, Cedro Golf, Cedritos, hasta más o menos por La Calleja, ¿sí? Esas son nuestras 6 radiobases. Nos centramos en esta zona geográfica, sin embargo, como les decía, la idea es poder, a partir del análisis que vamos a evidenciar en este video, pues poder hacer un análisis completo de toda la ciudad de Bogotá y de sus alrededores. Bueno, primero, debemos preparar el dataset. ¿Por qué debemos prepararlo? Porque eh, a pesar de que los datos que hemos obtenido mediante el equipo de OIM, ¿sí? Él no los entrega de una forma estructurada, pues no debemos realmente realizar ningún tratamiento al formato de los datos. Sin embargo, el, el- el campo de tráfico, que es el que vamos a analizar, en ocasiones aparece con un valor null. Este valor null se debe a que es posible que cuando el equipo de operación y mantenimiento trató de obtener la muestra, hubo una desconexión o una falla eh, con respecto a la radio base. Entonces, como él no puede obtener el valor, él, él por defecto coloca un valor null, es decir, que no pudo capturar el, el valor del tráfico en ese periodo de tiempo. ¿Sí? El, el, el equipo de operación y mantenimiento captura los datos cada hora. Entonces, pues con este pequeño problema, entre comillas, tenemos 2 soluciones. La primera sería eliminar dichas muestras o la segunda sería interpolar los valores de la muestra pasada y futura. Vamos a escoger la segunda opción, ¿por qué? Porque el comportamiento del tráfico es continuo y es, y es un valor no suave, pero sí es un comportamiento que no presenta discontinuidades abruptas. Entonces podemos realizar la interpolación de los valores con el fin de hacer un análisis más robusto. ¿Listo? Esta interpolación, ¿cómo la podemos hacer? Sencillamente con este código que implementé en el programa R. Entonces es un programa que, bueno, la función se llama interp y recibe como argumento el dataset. Entonces lo que hace esta función es recorrer eh, el, las columnas hasta encontrar un valor cero. Nosotros para poder hacer este cálculo más rápido, entonces todos los valores que eran nulos los hemos reemplazado por cero. ¿Listo? Entonces cuando uno encuentra un valor cero, entonces lo que hace es sacar el promedio de la muestra pasada, X, con su subíndice I-1, y más el valor de la muestra futura, Y más 1. Y posteriormente lo dividimos en dos para sacar el promedio de esa muestra y poder eh, cambiar el valor de null por el valor promedio de la muestra futura y pasada. ¿Sí? Debido al comportamiento del tráfico, que como les dije es un valor continuo y es un valor suave. Listo, vamos a hacer rápidamente un análisis exploratorio
Entonces vamos a escoger las variables que más nos interesan, ¿sí? En este caso pues son los usuarios activos, la mayor cantidad de usuarios, la máxima cantidad de usuarios, perdón, y la cantidad de paquetes perdidos, el valor de throughput en downlink por, por usuario y el tráfico en downlink. Importante tener en cuenta que este valor del tráfico lo tenemos en gigabits por segundo. ¿Listo? Entonces, bueno, pues viendo rápidamente este summary, este resumen de nuestro dataset, pues encontramos que la mínima cantidad de usuarios activos por celda es 3 y la máxima es 10. Sin embargo, podemos ver que la mínima cantidad de usuarios máxima, ¿sí? Es 13 y la máxima es 50. Entonces, lo que les decía, generalmente este valor de usuarios máximo es más grande que el de usuarios activos porque este valor contiene los usuarios activos más los usuarios que se encuentran en idle mode. Y bueno, y los paquetes perdidos en downlink, entonces tenemos que el mínimo valor es 25.898 paquetes perdidos y el máximo valor es 1.092.959 paquetes. Sí, igual es una cantidad grande. A pesar de que estamos hablando de muestras de cada hora, se presenta bastante pérdida de paquetes. Esto ocurre principalmente porque en la interfaz de aire, en la interfaz de radio tenemos mucha interferencia, ¿sí? No es una línea dedicada, por ejemplo, una fibra o un par de cobre, el cual tendríamos obviamente una probabilidad de error mucho más baja. En el throughput de downlink, entonces el valor mínimo tenemos 1961 y máximo 23.088. Y para el valor del tráfico, entonces el mínimo valor de tráfico es 0.005 gigabits por segundo y el valor máximo es 1.21 gigabits por segundo. Listo, podemos aquí y todo lo que hablamos ahorita, podemos también observarlo como en forma de histogramas. Entonces, vemos que la máxima cantidad de usuarios activos se encuentra el valor más común, por decirlo así, es valor de 6 usuarios por conectados. Y aquí podemos ver, de hecho, podemos ver que la media de este valor son 6 y en el histograma pues vemos que, que esta variable tiene un comportamiento normal y con distribución normal y centrada aproximadamente en 6. Para los usuarios máximos ya tenemos un comportamiento igual con distribución normal, pero ya centrada aproximadamente en 25, 28. Devolviéndonos acá podemos ver que la media se encuentra en 25, lo cual concuerda con la imagen presentada en el histograma. Para los paquetes perdidos igualmente, para los paquetes perdidos tenemos una media de 279.262 aproximadamente por este sector. Para el throughput igual, tenemos variables con distribución normal y para el tráfico en el canal de descarga. Listo. Ahora vamos a hacer rápidamente a mirar el análisis descriptivo. Entonces podemos ver, esta es la relación entre el tráfico de descarga y la cantidad de usuarios activos. Podemos ver que aparentemente tiene una relación no exactamente lineal, pero sí eh, vemos que es proporcional. Vemos que aquí entre menos usuarios activos, pues
el valor del tráfico es menor. Ya pues a medida que la cantidad de usuarios activos incrementa, pues tenemos mayor tráfico. Obviamente esto no permite justificar la causalidad de la relación. Sí, esto solamente nos permite determinar un nivel de asociación entre dos variables, pero no podríamos decir, o no podríamos, se podría demostrar a partir de esta gráfica que un aumento en los usuarios activos me representa un aumento en el tráfico de un link. ¿Por qué? Porque generalmente pues un usuario puede estar activo, pero puede estar consumiendo una cantidad muy mínima de, pues, de datos, ¿sí? De envío de paquetes. Entonces, pues no me va a representar un gran aumento, ¿sí? Mientras que un solo usuario podría estar experimentando un tráfico bastante grande. Entonces, lo importante es poder evidenciar que sí hay que sí por lo menos se observa un nivel de asociación entre las dos variables, ¿sí? Proporcional. Sin embargo, pues no podríamos justificar la causalidad de la misma. En esta gráfica podemos ver la relación entre los usuarios máximos y el tráfico. Entonces, igual, muy parecido a la gráfica anterior, vemos, se observa un comportamiento proporcional entre las dos variables. Listo, el siguiente ya es mucho más, ya concentra mucho los datos y se evidencia ya un comportamiento prácticamente lineal entre, entre los paquetes perdidos y el tráfico de downlink. Realmente pues tiene sentido hablar de que entre más tráfico, pues mayor cantidad de paquetes perdidos. ¿Por qué podemos entender eso? Porque lo que hablábamos, hay limitaciones tanto en el espectro electromagnético como en el ancho de banda del canal. Entonces, entonces es claro que si tenemos saturado el canal de tráfico, el canal de tráfico de bajada, pues vamos a tener mayor cantidad de pérdida de paquetes. Y por último está la relación el tráfico, el tráfico total y el throughput de downlink por usuario. Entonces, pues en esta gráfica ya se ve un comportamiento mucho más ambiguo. Sin embargo, pues se alcanza a ver que a menor tráfico por usuario, pues menor tráfico de downlink. Y a medida que va aumentando el throughput por usuario, aumenta el tráfico total de la celda. Listo. Y ya después de haber descrito como la parte exploratoria y la parte descriptiva, podemos ya plantear nuestro análisis predictivo. Podemos plantear una siguiente pregunta. ¿Es posible determinar el valor del throughput de tráfico de downlink en la celda 0 del InnoDB bulk XXXX en la semana del 10 al 16 de febrero a partir de los datos registrados 3 semanas antes, tanto para los días de lunes a viernes como para los días de fin de semana? Partir en este análisis de una premisa. El comportamiento de lunes a viernes es diferente al comportamiento el fin de semana. Esta premisa la partimos ya después de haber discutido con un experto del dominio, pues él nos explica que claramente una zona, por ejemplo, la zona industrial, ¿sí? Donde hay mucha actividad de lunes a viernes, pues el fin de semana claramente tendrá un comportamiento muy diferente, ¿sí? Las radiobases cercanas a estas zonas pues van a tener picos muy altos de lunes a viernes y van a tener un comportamiento, van a decrecer su valor de tráfico considerablemente durante el fin de semana. Entonces,
Entonces se propone realizar un análisis para los días que son entre semana y otro análisis para los días sábados, domingos y festivos. Entonces, esta es una gráfica en el tiempo de cómo se comporta el, el tráfico de bajada en, en la celda Box 0001. ¿Sí? Vamos a hacerle un pequeño zoom. No podemos verlo. Es la misma. Son los primeros datos que vemos acá para poder eh, hablar como de cómo se comporta intuitivamente sí, el throughput antes de realizar los modelos de predicción. Entonces, bueno, se presenta algo lógico. Vemos que los picos, como se encuentra acá, acá, acá y acá y acá, se presentan en las horas de la madrugada. 12 a.m., 2, 4 a.m., aquí igual, por acá igual y por acá igual. Entonces eso tiene todo el sentido. Pues obviamente en las horas de la noche y de la madrugada es cuando la gente está durmiendo y cuando hay menos tráfico, ¿sí? Ya a partir de las 6 de la mañana, 8 vemos que ya los picos suben, ¿sí? Los valores aumentan considerablemente. Entonces, y bueno, ya lo que vamos a hacer, como tenemos una cantidad vamos a analizar seis estaciones, entonces vamos a hacer el análisis de cada una de ellas por aparte y al final pues vamos a obtener seis modelos de cada, seis modelos correspondientes pues a los seis radiobases que analizaremos. ¿Listo? Entonces en primer lugar pues crearemos un subconjunto donde pues filtraremos a partir del nombre de la celda que va a ser la box 0001 y durante los días de entre semana. ¿Listo? Vamos a limitar en nuestro dataset solo a las variables que queremos analizar. Listo. Después de tener esas son las cinco variables que analizaremos, entonces vamos a obtener antes de realizar el modelo, vamos a obtener la matriz de correlación entre todas las variables y aquí mencionadas. ¿Listo? Vamos a crear una variable que se llame cormat y vamos a crear aquí mediante el comando core, vamos a obtener la correlación de todas las variables correspondientes en el subconjunto datos 11, que es el que contiene estas cinco variables. ¿Listo? Y vamos a redondearlas con dos dígitos decimales. ¿Listo? Y bueno, mediante estos tres comandos, perdón, mediante estos tres comandos vamos a obtener la matriz de correlación que va a continuación. ¿Listo? Entonces, entre más claro el tono de azul, la correlación es mayor y entre más oscuro la correlación es menor. ¿Listo? Y aquí tenemos nuestra matriz de correlación en términos numéricos. ¿Listo? Entonces, bueno, un factor importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de la colinealidad. Por ejemplo, estas dos variables y lo que diga, por ejemplo, esta variable, paquetes perdidos con usuarios activos. Pues que la correlación es pues es alta, es mayor del 0.8. Entonces consideramos que deberíamos retirar esa variable para evitar efectos no deseados por la colinealidad evidenciada. ¿Listo? Entonces volvemos a emplear nuestros comandos de correlación, pero eliminando esta variable. Ya tenemos una matriz de 4 por 4 y aquí tenemos nuestra matriz de correlación. Listo. Hemos obtenido cuatro modelos
los cuales puedo explicar aquí rápidamente. Estos son modelos en los que hemos modelado la variable tráfico en el canal de downlink en términos, el primer modelo, en términos de tres variables. Entonces, en términos de usuarios activos, máxima cantidad de usuarios y throughput por usuario. El segundo modelo, solo en términos de dos variables independientes, usuarios activos y máxima cantidad de usuarios. El tercer modelo, un modelo lineal de una sola variable, cuya variable independiente es usuarios activos. Y el último modelo, un modelo lineal de también una sola variable, cuya variable es la máxima cantidad de usuarios. Y aquí encontramos el valor de correlación. Para estos dos el valor de correlación lineal y para este el valor de correlación múltiple. Entonces podemos ver que el modelo que mayor valor de correlación múltiple tiene, pues es el primero. Entonces es el modelo que vamos a mantener, ¿listo? Entonces, ¿cómo obtuvimos ese modelo? Entonces, bueno, nuestro modelo lo vamos a llamar fit1 y nuestro comando para poder generar el modelo de regresión múltiple es lm. Aquí especificamos el valor de nuestra variable dependiente y en términos de las variables independientes y seleccionamos nuestro dataset, subset en realidad, que ya lo hemos filtrado. ¿Listo? Después, bueno, tecleamos el nombre fit1 para poder ver los coeficientes. Entonces aquí tenemos el término constante, que sería beta sub 0, y más adelante aquí tendríamos los coeficientes que acompañan a nuestras variables, obteniendo pues un modelo como el que se observa acá. Entonces tenemos que el throughput es igual a una constante más un beta sub 1 por los usuarios activos más un beta sub 2 por los usuarios máximos más un beta sub 3 por el throughput en downlink experimentado por usuario. ¿Listo? Y bueno, importante también poder mencionar rápido, hacer un análisis del error. Entonces, pues es importante garantizar que el error tenga una distribución normal y pues que tenga una media cero. Entonces, pues aquí mediante el histograma del error, pues podemos observar ese comportamiento normal con media cero y con valor de varianza B. Listo. ¿Cómo es el comportamiento ahora para los días de fines de semana? Entonces vemos que es un comportamiento muy similar en el sentido de que en las horas de la madrugada experimentamos los picos más bajos. ¿Listo? Sin embargo, pues dependiendo obviamente de la radio base, vamos a tener aquí ya en horas diurnas, vamos a tener un comportamiento diferente a lo registrado de lunes a viernes. Listo, entonces pues procedemos igual, volvemos a obtener nuestra matriz de correlación. Tenemos aquí nuestra matriz de correlación. Entonces, por ejemplo, tenemos unos valores igual que nos están generando pues un efecto de colinealidad indeseado. Entonces pues vamos a eliminar la variable isomax y obtenemos nuestra nueva matriz de correlación. Listo, ya cuatro variables. E igual. Y obtenemos nuestros modelos. Entonces igual, como hicimos en el modelo de lunes a viernes, entonces hemos modelado el tráfico en el canal de bajada en términos de tres variables, obteniendo aquí un valor de correlación múltiple de 0.97, ya un modelo mucho más preciso.
otro modelo en términos de dos variables, que son usuarios activos y paquetes perdidos 0.97, y dos modelos solo con una variable la cual es pues usuarios activos y paquetes perdidos en el canal de bajada. Vemos que prácticamente la variable que pesa más es la variable de pérdida de paquetes. ¿Sí? Sin embargo, pues al modelar con dos variables más, con usuarios activos y con true output, igual tenemos un valor de correlación múltiple pues más alto, entonces vale la pena eh, modelarlo con las tres variables. Listo, entonces en resumen general, este método que explicamos lo hemos, lo hemos extrapolado a los seis sitios, que son el Box 001, Box 006, Box 0008, Box 0009, Box 0011 y Box 0012. Esto para cada uno hemos obtenido un modelo para días de lunes a viernes y en la parte de abajo para, para días de fines de semana. Y en esta última columna evidenciamos el valor de R cuadrado, donde evidenciamos pues el valor de correlación obtenido para cada modelo. Entonces podemos ver que hay unos muy buenos y hay unos bajos, como pues este 0.62, al que pues tocaría entrar a hacer ajustes en el modelo para poder obtener un valor más alto. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos los modelos. Ahora sí hablemos del punto importante, ¿cuál es la toma de decisiones? Que deberíamos, que debería hacer, por ejemplo, un operador móvil después de tener hecho el análisis ya explicado. Entonces, listo, el operador móvil observa un tráfico elevado en la celda y observa que hay paquetes perdidos. Entonces, observa que este valor de paquetes perdidos es bastante elevado. Entonces, él sabe que debe tomar una decisión pronta, porque si hay paquetes perdidos, quiere decir que los usuarios están experimentando una baja calidad de servicio. Sí, eso se puede traducir en que los usuarios se vayan a la competencia. Entonces, él sabe que debe tomar una acción. ¿Y cuál es la acción? Incrementar la capacidad de la radio base para, para poder brindar un mejor servicio. ¿Sí? Sin embargo, debe pensar en los dos puntos, ¿sí? Satisfacer las necesidades del usuario, pero minimizar los costos de implementación. Como lo explicaba, hacer una ampliación de capacidad pues implica arrendar una banda adicional de frecuencia del espectro electromagnético, lo cual es bastante costoso, y adicionalmente incrementar la capacidad, el ancho de banda de los canales de fibra óptica de los proveedores de la red de transmisión, lo cual también es muy costoso, porque estamos hablando de anillos de fibra de 40, 50 kilómetros, ¿sí? Entonces, pues ampliar la capacidad no resulta pues tan viable desde el punto de vista del operador. Entonces, ¿cuál sería la decisión que personalmente yo tomaría? Entonces, sería la siguiente. Yo eh, no ampliaría capacidad en todas las radiobases, sino implementaría algoritmos de balanceo de carga en horas pico, ¿sí? Verificaría cómo puedo reducir este balance de carga y definitivamente ya en los sitios críticos, por ejemplo, no sé, la zona central de la ciudad, ¿sí? Definitivamente sí tocaría hacer un aumento de capacidad para disminuir el valor de paquetes perdidos y poder suplir las necesidades del tráfico. Bueno, una toma de decisión que yo debería tomar con respecto a mi segundo objetivo específico, el cual no puedo analizar ya que tengo una limitación en mi dataset, debido a que pues, no es posible tener la información de los perfiles de cada usuario puntual, ¿sí? Por temas ya, pues temas legales. Y bueno,
Si pudiese tener esa información, ¿cuál sería la toma de decisión que yo haría desde el punto de vista ya de un operador, ya desde el punto de vista comercial? Entonces tengo un tráfico elevado y aparte de eso dispongo de mis perfiles de usuario. Y al tener estas dos variables, puedo fácilmente desarrollar un mapa de perfiles. ¿Que es un mapa de perfiles? Poder distribuir en una zona geográfica eh, de una forma ilustrativa, eh, poder identificar cuáles son las zonas en las que presento mayor cantidad de población y qué tipo de población es la que se encuentra allí. Entonces podría decir, en la zona norte, en tales horas del día, el 80% son mujeres menores a 25%, a menores a 25 años. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Listo? Entonces, eh, pues teniendo esto, ya tengo un mapa de perfiles. Entonces, si yo soy, no sé, tengo mi negocio, entonces mi toma de decisión sería identifico el mercado potencial para mi negocio X basado en el mapa de perfiles y basado en el mapa de perfiles, perdón. Y teniendo en cuenta esto, ataco la población cuya probabilidad es más alta para que compre mi producto. Entonces, teniendo en cuenta que mi población potencial, ¿sí? Mis compradores potenciales se encuentran en una zona específica, entonces hago campañas de publicidad bastante rigurosas, eh, con el fin de poder obtener más compradores para mi mercado y poderle sacar un provecho al análisis del mapa de perfiles que obtenga. Bueno, ese sería como la explicación del proyecto pues que desarrollé y, y listo. Muchas gracias por la atención prestada.